Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 5 del libro de Levítico. Continuamos hablando acerca del tema de las ofrendas. En esta ocasión hablaremos de la ofrenda de la confesión y el perdón. Se le conoce también como la ofrenda de la culpa. La finalidad de esta ofrenda era que el pecador recibiera el perdón, que la culpa desapareciera de su corazón, pero transferir esa culpa a un animal inocente y éste pagar las consecuencias del pecado, es decir, la muerte. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos que el versículo 1 comienza con un juicio y una persona testificando en favor o en contra de otra. El versículo 1 nos dice: si alguno es llamado a testificar y peca por haber visto o haber oído algo y no lo hubiere denunciado, cargará su pecado. Aquí estamos hablando de contar algo que vimos de otra persona. Permíteme resaltar un principio. Cuando tú sabes algo de alguien, no precisamente tienes que correr a contárselo a todas las personas. Hay un principio que el Señor estableció desde Mateo capítulo 18. Y es que el Señor dice que si tú conoces la falta de alguien, ve, habla con esa persona en privado. Si continúa con su pecado, entonces después trae uno o dos testigos. Si éste continúa en el pecado, entonces ahora sí puedes mencionarlo al pleno de la iglesia. Y esto con el fin no de dañar a una persona, sino de restaurarla. Si hacemos volver de sus pecados a un hermano, habremos ganado su alma para el reino de los cielos. Pero es importante también que a la hora de que nosotros amonestemos o señalemos el pecado de alguien, no para juzgarlo, sino para ayudarlo, tengamos la autoridad moral y espiritual para hacerlo. Un segundo principio lo encontramos en los versículos 2 y 3. Y habla que si alguien sin darse cuenta toca algo, se vuelve impuro, hablando de algunos animales. Pero también el versículo 3 dice que si alguien toca algo inmundo, se contamina y después llega a saberlo, éste será culpable. Hay un principio que dice que Dios perdona mi ignorancia, pero no perdona mi falta de integridad. No podemos justificar que no sabíamos que estábamos cometiendo un pecado, sino simplemente debemos reconocer que hemos cometido una falta. Pero cuando hicimos algo deliberadamente o conscientemente y negamos haberlo hecho, estamos faltando a la integridad. Y es importante entonces que nosotros seamos íntegros al Señor y reconozcamos nuestras faltas. Un tercer principio lo encontramos en los versos 7 y 11. Ambos versículos comienzan con la siguiente frase: si no tuviese suficiente para un cordero, traerá 2 tórtolas. Y el versículo 11, si no tuviera suficiente para 2 tórtolas, entonces traerá 2 pichones. Y el que pecó traerá, si no tiene las tórtolas o los pichones, traerá la 10ª parte de una efa de flor de harina. Aquí podemos ver algo importante, y es que Dios no excluye a alguien que no tenga los recursos para ofrecer algo. Es decir, al Señor realmente no le importa tanto la cantidad, sino la calidad. Recordemos que en alguna ocasión una viuda colocó 2 moneditas en la tesorería del templo. Los ricos daban muchísimo dinero, pero Jesús dijo que esta mujer había dado lo único que tenía y había dado más que aquellos que habían dado mayor cantidad. Al Señor, repetimos nuevamente, le importa la calidad y no la cantidad. Un cuarto principio lo encontramos en el versículo 5. El que peque en alguna cosa deberá confesar aquello en que pecó. Cada vez que nosotros cometemos un pecado y queremos buscar el perdón y el favor divino,
No debemos hacerlo buscando oraciones o palabras elocuentes para justificar nuestra falta. No debemos andarnos por las ramas. Recordemos que el Señor sabe exactamente lo que hicimos, incluso lo que hemos de hacer. Simplemente reconozcamos puntualmente en qué fallamos y confesémoselo al Señor. Es importante que reconozcamos aquello en lo que hemos pecado. Y un quinto principio lo encontramos en el verso 17. Finalmente, si una persona sin darse cuenta peca o comete algo prohibido por el mandamiento del Señor, será culpable y llevará su culpa. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido un error? Y lo que hacemos es justificarnos y muchas veces culpamos a otros. Recuerda que siempre tú y yo debemos cargar con las consecuencias de nuestras propias acciones. No culpes a nadie más. Finalmente, el haber cedido a la tentación y al pecado es única y exclusivamente tu decisión. Es por eso que debes hacerte responsable de las acciones que has cometido y sobre todo de las consecuencias que esto te traerá. Así que es importante que hoy, para finalizar, recordemos que cada una de estas cosas nos recuerdan, número 1, la confesión. Número 2, nos recuerdan la expiación. Y número 3, nos recuerda la culpa. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Culpable por haber cometido algún pecado? ¿Sientes que de alguna manera estás sumido bajo la oscuridad de la culpa? El Señor en esta hora desea que tú seas libertado de ella. Pero recuerda cuál era el principio que mencionamos cuando comenzamos este capítulo de hoy. El pecador transfería su culpa al animal inocente. ¿Sabes que eso es lo mismo que tú y yo hacemos cuando confesamos nuestros pecados y nuestras faltas? Transferimos nuestra culpabilidad a Cristo Jesús, quien murió por amor a cada uno de nosotros. Siendo inocente, Él asumió la culpa de nuestras acciones. Definitivamente tú y yo no tenemos nada que darle al Señor como para pagarle lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Lo único que podemos hacer hoy es decirle: Señor, gracias. Muchas gracias por regalarme el perdón y quitar la culpa de mi corazón. Jesús, recordemos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre de Dios por Jesucristo. ¿No te parece? ¿Qué tal si hoy hacemos una oración de gratitud a Dios por ese maravilloso don que nos dio a través de Jesús? Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios perdonador, un Dios paciente, un Dios que está dispuesto a siempre perdonarnos cada vez que nos presentamos a ti con un corazón arrepentido. Hoy queremos una vez más pedirte que quites la culpa de nuestras vidas y que nos otorgues el perdón. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.